Egunon, buenos días a todas y todos. Espero que os encontréis bien. Comienzo, como es obligado, por la situación sanitaria en Euskadi. Se mantiene la mejora paulatina de las últimas semanas en todos los indicadores, tanto en la evolución epidemiológica como en los datos asistenciales. Gracias a ello hemos podido levantar la emergencia sanitaria que en Euskadi decidimos el 13 de marzo. Nos incorporamos también a la fase 2 desde mañana. Recuperar parcelas de normalidad en la actividad social y económica, sin bajar la guardia en las medidas preventivas y de vigilancia sanitaria, es nuestro objetivo fundamental. En Euskadi, también en Galicia, hacemos frente a un hecho singular. Tuvimos que dejar sin efecto la convocatoria electoral prevista para el pasado 5 de abril. Esta semana he firmado el decreto de convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco para el domingo 12 de julio. Las circunstancias de la campaña y la jornada electoral serán atípicas y se desarrollarán en unas condiciones inéditas. Presidente, esperamos contar con la plena colaboración de los servicios públicos del Estado para que todo se desarrolle con seguridad y plenas garantías. En Euskadi hemos superado lo peor de la crisis y la emergencia sanitaria. Nos encontramos ahora en una etapa de vigilancia y de control, tanto de casos y contactos como en otro ámbito de compromiso individual y colectivo. Manteniendo la prioridad en la salud pública, debemos primar la recuperación económica y del empleo. Los objetivos son, por lo tanto, salud, empleo y solidaridad, ofrecer cobertura a los sectores más frágiles y a los colectivos más vulnerables. Hace más de 2 meses, el domingo 15 de marzo, mantuvimos nuestra primera reunión. Comencé diciendo que el punto de partida del Gobierno vasco viene marcado por una predisposición, compromiso a ofrecer toda la información, colaboración y solidaridad, tanto en relación con el Gobierno español como con todas las comunidades autónomas. Hoy, presidente y presidentes, reitero esa misma disposición y la acompaño de una propuesta para reconsiderar el formato, el contenido y la continuidad de estas reuniones. Es evidente que la situación que vivimos es diferente y es mejor. En Euskadi hemos levantado la emergencia sanitaria. El estado de alarma se circunscribe principalmente a cuestiones de salud y de carácter sanitario para las que contamos con un Consejo Interterritorial con la autoridad delegada única, como es el ministro de Sanidad. Contamos, como apuntabas, presidente, con foros de cooperación multilateral, como por ejemplo la Comisión de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que se reunirá este jueves. Plantearemos desde Euskadi la necesidad de considerar las propuestas de movilidad de la eurorregión, Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania. Y también avanzamos en la transición a la nueva normalidad con la esperanza de poder alcanzarla antes de que finalice el mes de junio. Tenemos también un foro específico de interlocución para la valoración de los indicadores y el avance en las fases, como has apuntado también, con la presencia de la vicepresidenta cuarta. En nuestro caso, contamos con ámbitos de relación bilateral. Reitero la necesidad de convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico para redefinir los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de Euskadi. La colaboración sigue siendo necesaria. Ayer mismo, presidente, nuevamente en una comunicación pública anunciabas decisiones que desconocíamos. Decías que la gran ola de la pandemia ha sido superada, que lo más duro ha pasado y que estamos viendo el final del túnel. También ha sido en estas reuniones, como la de hoy, donde se ha hablado de un plan de reconstrucción social y económica que luego ha sido derivado a las Cortes Generales del Estado. En estas reuniones se ha hablado de cuestiones que afectan a la mesa de diálogo social y, sin embargo, esta semana hemos vivido acuerdos de manera desconcertante. Son varias las semanas en las que hemos escuchado referencias a otros órganos, como por ejemplo el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La colaboración y la coordinación van a seguir siendo necesarias, sin duda. Ahora bien, contamos con foros de relación multilateral y bilateral suficientes que nos permiten iniciar una nueva etapa. Por eso es por lo que someto a la consideración de todas y todos la oportunidad de cambiar la continuidad y el formato de estas reuniones. Este cambio, además, puede dar respuesta también al dictamen de 20 de mayo del Consejo de la Unión Europea sobre el programa de estabilidad presentado por el Gobierno español, en el que se solicita textualmente
mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Interpreto esta recomendación como una invitación a profundizar en la cogobernanza. Es la propuesta que yo hoy someto a consideración tanto del presidente de la autoridad delegada, de la ministra de Política Territorial, de la vicepresidenta cuarta y del resto de presidentes de comunidades autónomas. Eskerrik asko.